Muchas gracias por continuar con nosotros. A pagar impuestos se dijo, 12 de agosto es la fecha para la declaración de renta. Y bueno, ya al menos nos tranquilizaron un poquito nuestros invitados. Declare, pero no necesariamente tiene que pagar y no tiene que ser mucho, porque me imagino que mucho pagan quienes mucho ganan, o al menos en teoría es la cosa. No mucho, no hay que ganar mucho para pagar mucho. No hay que ganar bueno, mucho. al menos mucho. No. O a veces los que ganan mucho no pagan lo que deberían pagar. Germán, hay que mencionar lo de los plazos. Los plazos inician el 12 de agosto y finalizan el 22 de octubre. O sea, no todos vamos a presentar la declaración el 12 de agosto. No se congestione, pues. Van a haber unos plazos para determinar esa obligación que dependen de un decreto que el gobierno expide anualmente y que se corresponde a los 2 últimos dígitos de la cédula de la persona. Entonces, de acuerdo con los 2 últimos dígitos hay una fecha de plazo de vencimiento, fecha a partir de la cual si se declara por fuera de la fecha, ya sí estaríamos hablando de una sanción de extemporaneidad. Y entonces hablemos de eso. Si yo no declaro dentro de ese plazo que me está dando el gobierno para presentar mi declaración de renta, ¿cómo es eso de las sanciones? Bueno, lo que pasa es que estamos frente a una situación de ley, un hecho que hay que cumplir por disposición legal. Las personas que están llamadas a declarar deben hacerlo a más tardar dentro de esos plazos. No quiere decir que si yo lo puedo hacer antes, problema, no, usted lo puede haber hecho incluso desde el 3 de marzo, pero el plazo se vence en esos términos. Si se hace por fuera de los términos, ya entramos en el tema sancionatorio. De entrada podríamos estar hablando de una sanción de extemporaneidad. Cuando usted voluntariamente decide presentar su declaración por fuera del término, tendrá que liquidar una sanción del 5%, pero ya el problema es mayor si es la DIAN la que mediante un requerimiento lo obliga a que presente su declaración y ya entonces la sanción no va a ser del 5, sino del 10%, por ejemplo. O sea, si espera que la DIAN le diga, venga a ver que usted tuvo que declarar. Entonces lo ideal sería no dejar vencer los términos, no dejar vencer los plazos, y hay algo muy importante antes de, si se sabe que se tiene que declarar y ya determinó su impuesto, pues hay un trámite, sobre todo lo decimos para la gran cantidad de personas naturales que se ven abocados por primera vez a cumplir con este deber, que precisamente consiste en, antes de declarar, pues obtener el RUT, el Registro Único Tributario, que es, por así decirlo, la cédula con la que se identifica tributariamente a las personas naturales y jurídicas en Colombia. Entonces, una persona natural, una vez tenga claro que tiene la obligación de declarar y es la primera vez que lo hace, pues tendrá que ir a acercarse a la Administración de Impuestos a obtener su Registro Único Tributario, que es gratuito, entre otras cosas. Esos trámites ante la DIAN no tienen ningún costo, pero es un trámite que ojalá lo puedan hacer cuanto antes, porque en ese momento que ya empiezan los vencimientos, también empiezan las congestiones en la Administración de Impuestos, y sin ese documento prácticamente es imposible cumplir el deber de declarar. Daniel, yo le decía a usted que nos hiciera un listadito de esas cosas que uno le tiene que, digamos, que sumar a esos ingresos brutos en cada año. Y yo le quiero preguntar a usted si cuando las herencias también hacen parte de esas ganancias ocasionales que yo les decía ahorita, de la lotería y rifas y todas esas cosas. Una herencia que me llegó por alguna circunstancia en este año también es ganancia ocasional. Exactamente, sí señor, así es, Germán. Cuando yo recibo algo producto de una herencia, una sucesión en este caso, eso se me toma como una ganancia ocasional y estará grabado precisamente, tendré que reportarlo por el 10% sobre el valor total del monto que asciende lo que yo recibí. Hay una cosa importante, Germán, y la ley 1607 fue, digamos, un tanto benévola en el tema de las ganancias ocasionales. Yo diría que aquel que tenga una sucesión por hacer, que la haga ya. Y que la haga antes de la próxima reforma tributaria. La reforma tributaria antes de que la incluya, antes de que la modifiquen. Sí, antes de que modifiquen la tarifa. Porque hay una diferencia en tarifas. Tenemos tarifas del 25% en el impuesto de renta, incluso dependiendo de las personas, si es jurídica, podría ser hasta el 34% si sumamos también el CRE, contra una ganancia ocasional que tan solo es del 10%. ¿Sí? Antes la ganancia ocasional tenía la misma tarifa prácticamente que en el caso del impuesto de renta. Entonces ahí va a haber una brecha, esa brecha que hay en tarifas hace que sea muy bueno hoy hacer sucesiones y determinar las sucesiones, además que la última reforma tributaria tiene, digamos, 2 exenciones importantes. Y es que si se trata de aquellas personas que tienen la casa de los padres, por ejemplo, y van a hacer la sucesión,
pues tienen una gran ventaja. Los primeros 7.700 VT, algo así como 206 millones y algo más, están exentos del impuesto de ganancia ocasional. Entonces usted hace la sucesión, la casa de sus padres, llámese usted en Belén, en Castilla, etcétera, etcétera, por avalúo vale 200 millones de pesos, pues puede hacer la sucesión, porque no hay que pagar nada, digamos, por esa ganancia ocasional. Y además, si usted recibe, pues, otros bienes distintos, pues tiene derecho hasta 3.490 VTs, algo así como 90 millones de pesos exentos de ganancia ocasional. Entonces, tenemos 3 gabelas importantes. La primera, que la tarifa es barata, es del 10%. Pues, por ahora. Barata contra el 25, contra el 33 o el 34 que teníamos en comparación. Y adicionalmente, pues tenés unas excepciones, unas ganancias ocasionales exentas muy importantes que tenés que tener en cuenta. Si hay sucesiones para hacer, este es el momento. En la próxima reforma tributaria yo creería que eso vuelve otra vez a los niveles en que se encontraba antes. Se les había olvidado, ¿no? Sí, sí. No se los acordemos aquí. Bueno, ahorita usted me pone un ejemplo, Wilmar, de 4 millones de pesos, como para hacer un ejemplo gráfico de cuánto debería pagar. Usted me habla de 65.000 pesos aproximadamente. Puede llegar el caso de que la gente, por ese temor o porque cree que le van a pagar más, deja de pagar esos 65.000 pesos y termine pagando una cantidad de plata porque cree que es mejor no presentar la declaración. Pero, yo pensaría que el problema hoy no está ahí. Yo pensaría que la gente, en últimas, en Colombia, pues paga. por algo, sí, paga y somos el país más feliz del mundo y una cantidad de cosas. No, yo pensaría que acá lo que hace falta es información. Es que esta ha sido una reforma que ha desinformado mucho. ¿Sí? O definitivamente no se ha informado, o sea, el Estado no ha cumplido con esa función. Entonces la gente anda divagando porque unas personas le dicen una cosa, otras otra. No hay claridad, no hay claridad. Entonces la gente más bien es por el temor de declarar, por el temor de hacerlo. Y otros porque definitivamente ni lo conocen. O sea, estos espacios me parece que lo importante es eso, que las personas al menos sepan, vea, eso puede que no tenga que pagar. ¿Sí? En estos días me hacían la pregunta, venga, ¿eso es mejor, eso lo puedo hacer yo solo o necesito un asesor? Hombre, no porque nosotros seamos los asesores tributarios. Pero para hacer una declaración de renta de una persona natural, definitivamente necesita un asesor. Para que ese puede ser su costo. Por lo menos una maestría, ojalá con maestría la asesor. Se lo juro, es bastante difícil. Es muy compleja. Cada rato conversamos con nuestros colegas para preguntarnos cosas porque la realidad es pero que no va a ser más caro la asesoría que lo que tiene que pagar. Normalmente sí, va a ocurrir. Sí, va a ocurrir. Claro que sí. Sí, pero eso le va a evitar sanciones, además. ¿Sí? Pero siempre serán más caras que la asesoría. Casi siempre, no en todos los casos. Porque mire, yo hablo de un nivel de ingresos de 4 millones. Pero si usted me habla de un nivel de 7, 8 millones de pesos, tiene unos problemas ya ahí hay que parar. Ya la cosa no es tan fácil. Esto es una tabla bien progresiva. Bueno, ustedes me mencionaban en la pausa comercial ese asunto del patrimonio, que yo la verdad hemos hablado tantas veces de eso y no lo puedo entender todavía. ¿Qué es patrimonio, doctor Mauricio? Vea. Es patrimonio bruto, la norma habla sobre un patrimonio bruto, ahora sobre un patrimonio bruto de más de 120.785.000 pesos, 121 millones aproximadamente. ¿Qué es el patrimonio bruto? Muy fácil, usted haga el recuento de todo lo que usted tiene. Y cuando digo todo lo que usted tiene es sume su casa, sume su carro, sume. ¿Así los deba? Todo lo que usted tiene. Así los deba todos. Porque es bruto. Y así deba más de lo que tiene. Porque el Normalmente patrimonio pasa. Claro, porque el patrimonio es bruto. Entonces usted tiene una casita que vale 125 millones de pesos. Ahora en el municipio de Medellín, por ejemplo, que los catastros son muy actualizados, casi que superan en algunos casos el valor comercial de la propiedad. Usted tiene una casita de 125 millones de pesos. Debe 120 millones de pesos en el banco de su cuota hipotecaria, pero además tiene un préstamo por allá que debe otros 50 millones de pesos, pues su patrimonio líquido, es decir, sus activos menos todas sus deudas son negativas. Usted tiene menos, tiene su patrimonio negativo, debe más de lo que tiene. Sin embargo, su patrimonio bruto ya superó los 121 millones de pesos, usted tiene que declarar. No significa entonces que usted tenga que pagar, significa que usted tiene que declarar porque por el tope de patrimonio ya es declarante, incluso así no haya obtenido ningún ingreso. Bueno, pero mire, hermano, en esa parte del patrimonio hay una cosa que me parece bien importante, porque uno diría, bueno, entonces todo lo que compré, entonces de pronto las personas empezarán a dar la cuenta por ese lado. Nada, mire, caso puntual Medellín, Itagüí hace unos 2 años, Envigado también ha hecho una formación catastral. El solo hecho de que el mismo municipio, por ejemplo, lo que pasó en Medellín, subieron los avalúos y organizaron una parte de las tarifas para ver cómo calculaban el impuesto. Puede que no le haya subido el impuesto, puede que incluso el impuesto predial le haya rebajado, pero el avalúo le pudo haber subido, y mucho. Si el avalúo catastral se le incrementó, ese hecho lo puede hacer declarante de renta.
¿Por qué? Porque las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, es decir, el común de las personas, lo que nos pasa a todos los asalariados, los independientes, no estamos obligados a llevar contabilidad. Entonces, cuando tenemos ese apartamento o esa casa que ya en el catastro vale más de 37 millones de pesos, ese hecho nos hace declarantes, porque ese es el valor por el que lo deberíamos declarar. Más de 120, doctor Wilmer. Perdón, más de 120. sí, más de 120 no por es patrimonio. Sí, no le digo claro que es sí. difícil, no Claro, tenemos que consultarnos unos a los otros. es por patrimonio. Entonces, Muy difícil, muy difícil. si ese avalúo supera esos 120 millones, eso lo hace declarante de renta, sin haber hecho absolutamente Sin haber ganado nada. Y sin haber ganado absolutamente Porque no lo he nada. vendido. Para nada, Sobre pero el por grave, superar el grave. patrimonio. O sea, que le agradecemos eso a los alcaldes, a la gente de catastro. Sí, han subido los patrimonios de forma importante y ya sabemos que en las ciudades, sobre todo Ciudad de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, los valores catastrales de los bienes son muy importantes. Están cerca de su valor comercial y no nos digamos mentiras. Hoy cualquier bien inmueble supera fácilmente los 120 millones de pesos. Hay que agregar además algo, me parece importante tener presente, que en el caso de la sociedad conyugal, por ejemplo, que cada uno de ellos tributa de manera independiente, el esposo y la esposa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que tengan un inmueble a nombre de ellos, entonces cada uno tendrá en cuenta según su participación. Es decir, normalmente 50-50. Entonces, de acuerdo con ese avalúo, el 50% que le corresponde, pues tendrá que mirar, y además de ello, con todo lo que tenga a su haber, como lo mencionaban los colegas, el concepto de patrimonio se hace mucho más amplio en la medida en que cada persona podrá tener un sinnúmero de condiciones, de elementos que podrían considerarse bienes patrimoniales. Por ejemplo, las cuentas de ahorro, que las inversiones, que los títulos o las participaciones en sociedades, Acciones. que las acciones, Fiducias. que las fiducias, que tener, por ejemplo, negocios en cargos fiduciarios. Es decir, una cantidad de patrimonio que lo puede tener de muchas maneras. Mire, ahora ponían el ejemplo del señor del baloto. Si usted se ganó el baloto, pues ya pagó su impuesto de ganancia ocasional. Pero además de eso, si usted deja el baloto en su cuenta de ahorros y no la mueve de allí a diciembre 31, que es la fecha donde se mira el valor del patrimonio, pues ese baloto consignado en su cuenta, pues ya hará parte de su acervo patrimonial. Y entonces tendrá que tener en cuenta y declarar ese patrimonio. Ni siquiera ganarse la lotería. Paga. Increíble. Bueno, Daniel, las compras con tarjetas de crédito. Exactamente. Eso también se suma allí. Si yo compro, tengo muchas tarjetas y compro, o hago avances, ¿qué pasa con esto? Exactamente, sería el tercer punto ya, verificando ya los que teníamos anteriormente, y nos habla la norma de compras con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, que llegan a un tope hasta los 75.155.000 pesos. O sea, yo puedo realizar compras con tarjeta de débito o tarjeta de crédito hasta ese valor. A partir de ahí ya ha sido declarar por este concepto. ¿Cómo así? A ver, ¿el valor es cuál? A ver, son 2.800 VT, que para el año 2013 estamos hablando de 75.155.000. Pero déjeme hacer una claridad allí, que una cosa es el consumo con tarjetas de crédito. Es decir, que te vas de rumba con tus amigos y sos de los que le dicen a los demás, hágale que yo pago, y entonces me dan el dinero y yo pago. En ese momento se está configurando una compra que ese establecimiento en un momento determinado, el establecimiento bancario donde tiene su tarjeta de crédito, le va a reportar a la DIAN, como decía el doctor Wilmar ahora, que todo el mundo reporta a la DIAN. Entonces, por un lado, el consumo a través de tarjetas de crédito, pero no solamente eso, sino las compras en general. Y cuando hablamos de compras, vuelvo y pongo el ejemplo de la pareja de esposos, que en recién casados el idilio de amor les da entonces por comprar el inmueble. Y entonces se compran un apartamento de 150 millones y entonces cada uno participa con un 50%. Estamos hablando que cada uno tiene sus 75 millones de pesos en compras. Entonces ya iba puntuando y solamente está próximo a comprar la olla arrocera, porque con la olla arrocera de un 200.000 ya le da el tope para las compras del año. Eso para aquellas personas que son matadas sacando los puntos de éxito y ven y yo compro, yo te presto la tarjeta de crédito y demás, porque puede que no tenga los ingresos, puede que no tenga el patrimonio, pero simplemente porque ha tenido un buen manejo de sus créditos, le dieron una tarjeta de crédito con 20 millones y es el que le fascina comprar todo con su tarjeta de crédito para ganarse las millas o para ganarse los puntos. Sin embargo, no tiene patrimonio, sin embargo, no tiene ingresos, pero si sus compras con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, superan los 75.155.000, así no tenga absolutamente nada y no haya ganado absolutamente nada, también es declarante del impuesto a la renta. No hay escapatoria. Sí, Claro, por si lo menos los seguramente no topes. pagará, pues esa es la condición, pero sí tiene que declarar. Bueno, yo quiero que me aclare. Iba a decir algo, Daniel. No, ya está ahí. Ah, bueno.
Hagamos una diferenciación también para nuestros televidentes, que seguramente tendrán la duda que yo tengo. Discúlpeme, Germán, A ver. qué pena que lo interrumpa. No, por supuesto. Dentro de esos topes es muy importante mencionar uno que no lo hemos dicho, consignaciones, depósitos e inversiones financieras. Así como lo decía el doctor Mauricio en su aspecto de que yo compro aquí, compro allá, igualmente la persona que tiene una cuenta de ahorros y al mismo tiempo una cuenta corriente, por ejemplo, y es de los que normalmente hace transferencias de una cuenta a otra o hace movimientos de una cuenta a otra, pues la entidad financiera va a ir reportando los depósitos que vaya haciendo en cada cuenta y entonces esos depósitos sumados en el año, si superan el monto de 2.800 VT, pues también lo va a poner incurso allí en la obligación de declarar. ¿Y qué pasa si yo De tengo 120 también. 120 millones. Perdón, 120 4.500. millones. ¿Y qué pasa si yo tengo un crédito? ¿Y O esos cuánto? créditos rotatorios que yo voy pagando y vuelven y me lo... Ese es uno que le da consignación. O sea, es un crédito rotativo, entonces presta 10 millones de pesos este mes y al otro mes los paga. Ahora, ¿en su cuenta le consignaron 10 millones? Sí, Ya empieza a sumar. ya tiene 10. Y los paga, listo. El otro mes vuelve y presta los 10 millones, tiene 20 y los paga. 20. Claro, ya tiene 20 en consignaciones. Si hace eso cada mes, al final del año tiene 120 millones en consignaciones solamente por los créditos rotativos. Está obligado a declarar impuesto. No significa que tenga a declarar renta, no significa que tenga que pagar, no. Tiene Pero que por declarar. usted mover esas consignaciones es así. Es peligroso también para aquellas personas que prestan sus cuentas. Hay personas que dicen, no, hombre, ves que esto que me consignan por allá, de unos almacencitos ahí, para Y se mueve no mostrar a mucho. la DIAN y tal cosa, préstame tu cuenta. Y el señor le consignan durante el año 150 millones que automáticamente retira también para entregárselos al beneficiario de Y no son 150 de él. millones. Y no son de él, es declarante de impuestos sobre Grave. la renta. Grave. Bueno, tenemos que ir ya a la pausa, pues entonces yo me voy a guardar la preguntita que tenía para ustedes porque sí quiero que me aclaren, de una vez la voy a plantear para que cuando volvamos me la expliquen, eso de empleado, de independiente, de prestación de servicios, de honorarios, porque también nos hacemos un 8 con esos términos y sería bueno que todos lo tuviéramos en cuenta. Pero antes les cuento que garantías hay muchas, Garantías Plus solo una. Llantas Kumho trae su más completa garantía nunca antes vista. No hay otra igual. Cómpralas en www.latiendadellantas.com e instálalas en el Tecnicentro San Juan del Centro Comercial Santa Fe.